Buenas tardes, busque usted la palabra para esta tarde en el libro de San Juan capítulo 21, versículo 15, y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Y esta sería la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. La palabra en este día nos habla acerca de Pedro. En un momento difícil de su vida, Pedro había negado al Señor Jesucristo, diciendo que él no iba a negarle, sino que iba a seguirle, incluso dar su vida si fuese necesario. Y Pedro le niega, ¿cierto? Como conocemos la historia, Pedro le niega 3 veces antes que cante el gallo. Y Jesús es crucificado, y después dice el relato que pasó un tiempo, ¿cierto? Y él, Pedro vuelve a sus labores. Y yo quería tomar esta lectura porque cuando uno mira, ¿cierto?, todo lo que pasó en el año que ha concluido, ¿cierto?, el año 2020, que fue un año bastante complicado para muchas personas. En lo personal, yo no puedo decir que fue muy malo, sino que yo puedo decir que en todo momento Dios estuvo conmigo, que en todo momento Dios me proveyó, que ni siquiera quedé parado por trabajo, siempre estuve trabajando, pero sí pude conocer historias y pude conocer otras realidades que no eran igual a la mía. Y cuando veo eso, uno piensa que las personas van a tomar un camino distinto una vez que Dios les dé una solución, que Dios les dé una provisión, que Dios les dé una ayuda de parte de Él. Y uno dice: ahora sí que ellos van a buscar a Dios de todo corazón, pues en el momento de aflicción le buscaron de corazón y derramaron su corazón ante Dios. Pero después, cuando vemos que todo esto sucede, cuando todo esto pasa, vemos que ellos siguen con una vida casi normal a lo que venían haciendo antes. Y entonces ahí viene la pregunta a mi vida, y digo yo: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede que la persona no puede, cierto, volverse a Dios de corazón? ¿Por qué no puede buscar a Dios, cierto, como lo hacían los antiguos? Pero vemos aquí, por eso busqué este relato, porque Pedro, siendo que estuvo con el Señor Jesucristo cara a cara, cierto, escuchó la palabra desde la misma base de quien funda el cristianismo, cierto, que es Jesús. Transitó con él, vio los milagros, vio las obras, vio que era el Hijo de Dios, pero aún así dice que él se volvió, ¿cierto?, a pescar. Volvió otra vez a su oficio porque era lo que le daba la seguridad para vivir. Es como muchas veces nosotros decimos: si no trabajo no como, ¿cierto? Y a veces hacemos labores que a lo mejor no nos gustan, que no queremos hacer, pero como representa, ¿cierto?, la seguridad para lo económico, lo hacemos de igual manera. Y cuando nosotros vemos esto, vemos que Pedro, el Señor vuelve otra vez para buscar, para hablar con Pedro, y lo encuentra, ¿cierto?, haciendo su labor. Pedro no lo reconoce porque ya Jesús no estaba como le habían visto ellos. Porque si hubiese estado así, entonces lo hubiesen podido reconocer, lo hubieran podido ver. Entonces yo quisiera que usted también se pusiera en el lugar de Pedro, ¿cierto? Y quizás muchas veces sucede esto en diferentes formas. Nosotros queremos buscar a Dios, pero quizás la carne, ¿cierto?, la fuerza, los deseos van por otro lado, por un lado muy distinto, y eso nos aparta de Dios. Entonces vuelvo otra vez al ejemplo, ¿cierto? Que muchas veces las personas, ¿cierto?, buscaron cuando están en la dificultad a Dios, ¿cierto? Muchas veces cuando están en la enfermedad buscan a Dios, pero después que una vez que son sanos, vuelven otra vez a los rudimentos de su vida, de su propia vida, de lo que aprendieron, lo que traían desde momentos anteriores, desde sus
desde las personas que vivieron antes con ellos, de sus padres, de sus abuelos, ¿cierto? Traen tradiciones y esas tradiciones las postergan, o sea, no las postergan, sino que las siguen llevando adelante cada año, ¿cierto? Es, por ejemplo, cómo celebran un año nuevo, ¿cierto? A pesar de que hubieron tantas dificultades, ¿cierto? Y muchos decían en las redes sociales que no valía la pena celebrar, ¿cierto? Este año que había concluido, sino que era a lo mejor un tiempo de reflexión, pero la mayoría de la gente hizo una fiesta como todos los años y festejó como todos los años y hizo todo porque dentro de su mente está el hacerlo así de esa manera. Y yo no puedo decirle si eso es bueno o malo, ¿cierto? Yo no puedo decirle a usted que usted se equivocó o que lo hizo mal, porque es la realidad de cada persona, ¿cierto? Sino que yo quiero analizar solamente la parte en por qué muchas veces nos apartamos, no podemos tener la cercanía que quisiéramos con Dios. Y es por eso mismo, es porque en nosotros está más arraigado, ¿cierto? Lo que traemos de antes, ¿cierto? Lo que no hemos podido dejar atrás porque amamos esas cosas más que Dios. Y cuando hay algo que nosotros amamos más que Dios, entonces no podemos tener a Dios en nuestra vida porque hay algo que está ocupando su lugar. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿cierto? Este ejemplo de Pedro, ¿cierto? Que Pedro le pregunta al Señor, le dice, Pedro, ¿me amas más que a esto? Refiriéndose a la pesca, ¿cierto? Refiriéndose al oficio que él hacía, refiriéndose a lo que le daba, ¿cierto? De sustento cada día. Entonces nosotros podemos entender que Pedro amaba al Señor y le dijo que sí, y después le pregunta la primera vez, entonces, pues vamos a repetirlo, ¿cierto? Dice, para que no nos equivoquemos. Entonces le dice, en el capítulo 21, versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Entonces, los corderos son las ovejitas nuevas, ¿cierto? Son, por decirlo, la cría de la oveja. Entonces son cuando están muy jovencitas todavía. Entonces le dice, mira, entonces los que están nuevos todavía en el Evangelio, tú tienes que cuidarlos, tienes que apacentarlos, darles la comida que ellos necesitan, llevarlos al pasto que ellos puedan comer, ¿cierto? Entonces dice, y le dijo, apacienta mis corderos, ¿cierto? Dice, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, ¿cierto? Entonces ya las ovejas son las que están adultas, las que pueden cuidarse en cierta forma un poco más, puede descuidarlas en cierto sentido un poco más, ¿cierto? Dejarlas a un lado y preocuparse más de lo que son los corderitos, ¿cierto? Entonces le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces le dice, también alimentalas. Entonces cuando nosotros vemos que aquí le pregunta tres veces si lo ama, para que usted pueda entender este contexto, ¿cierto? Dice que en el amor hay tres formas de amor, por decirlo de alguna forma. Está el amor filial, que es el amor entre familiares, ¿cierto? Entre amigos entrañables, aquel amigo que usted le tiene mucha estima, ¿cierto? Usted puede decirle que le ama, pero no es el mismo amor que utiliza, por ejemplo, para su pareja. Ese es el amor. Cuando usted se casa con alguien, ese es el amor eros, cuando pololean, cuando hay una cercanía o cuando es por la vista, ¿cierto? Cuando usted dice que se enamoró de su esposa porque la encontró tan linda o de su esposo porque lo encontró tan guapo, ese es el amor eros. Y después está el amor filial, que es el amor hacia los amigos, hacia los seres queridos, ¿cierto? Hacia las personas que usted conoce por mucho tiempo. Ese es el amor filial, ¿cierto? Y después tiene el amor ágape, que es el amor de Dios, un amor puro, perfecto. Entonces, el amor al cual se refiere Jesús es a ese amor, ¿cierto? Al amor puro, perfecto, al amor de Dios. Entonces, Pedro le dice que sí, que él sabe que sí, porque Jesús conocía a las personas solamente cuando hablaba con ellos. Él iba a lo que su corazón estaba sintiendo. Entonces, Pedro le dice que él lo sabía. De esta manera nosotros podemos entender que es un amor diferente al amor, cierto, que casi siempre está en nuestra mente, cierto, que es el amor filial, cierto, que es el amor al hermano o el amor a un ser querido.
¿cierto? Entonces, él le dice si lo ama con un amor como el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender de que para el hombre es difícil dejar sus tradiciones, lo que lleva apegado en su vida, ¿cierto? Pedro había estado acostumbrado al mar y que la pesca era su sustento y su forma de vida, que las redes eran lo que a él le había llevado hasta el lugar donde estaba, ¿cierto? Para él era su seguridad, era como lo que le sostenía en pie. Y así también para nosotros muchas veces hay cuantas cosas que son lo que a nosotros nos fija como el rumbo de lo que somos. Entonces va a encontrar distintas cosas según sea el caso, qué es lo que a usted le aparta, ¿cierto? De poder tener una comunión mayor con Dios o de poder poner a Dios en el lugar que usted quisiera tenerlo. Si Pedro no creo que haya querido salir huyendo, ¿cierto? De Dios, sino que él era simplemente que en un momento determinado de su vida no encontró como un rumbo y volvió a lo que él sí sabía hacer. Entonces cuando nosotros vemos este ejemplo, lo vemos también en Elías, ¿cierto? Elías libra una batalla, ¿cierto? Contra los sacerdotes de Baal, ¿cierto? Y los reta, ¿cierto? A un, podríamos decir, como a un duelo, ¿cierto? En que el Dios verdadero iba a ser el que quemara un sacrificio con fuego del cielo, y él les gana, ¿cierto? A estos Baales, ¿cierto? Dios, ellos están todo el día ahí pidiéndole a su Dios, los Baales, que tirara fuego, descendiera fuego del cielo para quemar el sacrificio, pero nunca sucedió nada. Y Elías también lo hace y le dice, échenle agua, echen más agua. Y cuando el agua ya corría por todos lados, entonces dice que Dios baja fuego del cielo y, ¿cuánto se llama? Y consume todo lo que estaba ahí para ser quemado, ¿cierto? El sacrificio que había sido puesto. Y entonces ahí nosotros podemos ver que Dios le responde a Elías, pero a pesar de eso dice que la reina, ¿cierto? Jezabel le dice el rey Acab le cuenta lo que había sucedido, ¿cierto? Y le dice la reina que al día que seguía Elías iba a estar de la misma manera como habían quedado sus sacerdotes, ¿cierto? O sea, que lo iba a matar a espada. Y él tuvo miedo, dice que huyó a una cueva, pero dice que a pesar de lo que había hecho, que era tan grande para él, dice que él se sintió solo, ¿cierto? Dice, he quedado solo entre todos los profetas y no hay nadie más. La respuesta de Dios viene después. Dice entonces que en el... Mire, se me borró la página, pero... Dice, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey de Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no le ha besado. Entonces ahí podemos nosotros entender que a pesar de que él se sentía solo, podemos ver que no había quedado solo, sino que Dios había
guardado 7000 rodillas que no se habían doblado, ¿cierto? Pero él sentía que estaba solo, él sentía que había quedado abandonado, ¿cierto? Y que le buscaban para matarle, eso era cierto. Pero si Dios había hecho tan grande obra con él, pero a pesar de eso, él tuvo miedo y huyó, ¿cierto? Entonces el temor que él tenía fue mayor, ¿cierto? Que la capacidad que tuvo de reacción fue mayor que la fe, ¿cierto? Que podía haber en él. Y eso le llevó a esconderse en una cueva. Entonces Dios levanta un nuevo profeta y sigue la labor que estaba haciendo, ¿cierto?, en la tierra, de llevar su nombre adelante. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos ver que Pedro no ha sido el único hombre grande en la historia de la Biblia que tuvo, por decirlo, que volver atrás porque le faltó quizás capacidad o claridad en su pensamiento. Entonces nosotros, a diferencia de esto, ¿cierto? Quizás nosotros no tenemos la capacidad de poder buscar a Dios como lo hicieron ellos, pero sí estamos muchas veces estancados o empantanados, por decirlo de alguna manera, por las cosas que nosotros traemos de antes, ¿cierto? ¿Qué es lo que traemos de antes, ¿cierto? Y es el deseo, ¿cierto?, de poder divertir a la carne, el deseo de poder bailar, ¿cierto? El poder cantar, el poder compartir, ¿cierto?, con el mundo, ¿cierto? Y entonces podemos ver que muchas veces no hay claridad en nosotros, en nuestro pensamiento, porque pensamos y actuamos igual que el mundo. Nuestra vida es igual a la del mundo. Entonces, ellos, a pesar de todo, ¿cierto? A pesar de que ellos tuvieron temor, a pesar de que Pedro, ¿cierto?, se volvió a sus redes, pero en ello estaba el apartarse para Dios, el vivir una vida diferente a los demás, y eso es lo que hace falta hoy en este tiempo. Quizás sea algo repetitivo en esto, pero si usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que apartarse de lo que es de este mundo, tiene que vivir una vida diferente a lo que es lo del mundo. Y para eso tiene que conocer la palabra de Dios. Y ahí nosotros podemos entender de que Dios podrá actuar en su vida. ¿Qué es lo que hizo aquí Jesús, cierto? Cuando llega, se presenta nuevamente ante ellos, pero no le dice, mire, yo soy Jesús otra vez y vine para acá para sacarlos de su error, sino que Él empieza a tratar con ellos y ellos se dan cuenta por la manera de actuar de Él que era Jesús el que estaba nuevamente enfrente de ellos. Y dice la Escritura que ellos no le preguntaban porque sabían que era Jesús el que estaba nuevamente con ellos. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿cierto?, que apaciente sus ovejas, es que termine de hacer la labor que él había comenzado, sabiendo, ¿cierto?, que Pedro era un hombre quizás imperfecto, ¿cierto?, un hombre que a lo mejor le iba a faltar, pero que en el camino iba a aprender, ¿cierto? Y para eso no tampoco lo dejó solo, sino que había más apóstoles, ¿cierto? Y después levanta al apóstol Pablo, ¿cierto?, que dice que lo envía como apóstol a los gentiles. Y Pablo, el apóstol, escribe, ¿cierto?, distintas cartas que son la guía para que nosotros podamos navegar, ¿cierto?, en este mar. Muchas veces quisiéramos recibir instrucciones más claras acerca de nuestra vida, acerca de qué es lo que va a pasar más adelante, de qué es lo que se va a hacer, cómo debemos actuar, ¿cierto? Pero todo esto no lo podemos hacer si no es que nos apartamos, ¿cierto?, y vivimos una vida diferente a lo que es el mundo. Pero si vivimos viendo y pensando lo mismo que el mundo, difícilmente Dios va a estar a nuestro lado, ¿cierto? Entonces, por eso yo quería en esta tarde compartir acerca de la vida del apóstol Pedro, ¿cierto? Y de este pasaje, ¿cierto?, que él vivió. Cuando nosotros recordamos, ¿cierto?, la historia del hombre rico que también quería llegar al reino del cielo, podemos ver que lo que le separaba, ¿cierto?, de todo esto, porque él decía que cumplía la voluntad, cumplía los mandamientos, pero había algo en su corazón que no le permitía llegar, y lo que había en su corazón era el amor a la riqueza. En Pedro quizás fue el no poder perdonarse, ¿cierto?, porque él le había negado 3 veces, y siendo que le había dicho que no le iba a negar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que falló ahí en Pedro? Fue el no poder entender que él era un hombre, ¿cierto?, y que Jesús era Dios. Quizás eso él lo entendía, pero él no podía perdonarse el que le había negado, ¿cierto? Entonces ahí él dice, bueno, no me queda otra que volver a lo que yo hacía antes porque no soy digno de ser uno de los apóstoles. Y entonces
Esto, por cierto, no lo dice la Biblia, así que no piense que él lo dice, sino que es más o menos lo que yo creo que pasó en la mente de Pedro, lo que pudo haber pasado, ¿cierto? Porque cuando uno se equivoca, cuando uno comete un error grande, ¿cierto? Y siente que la presencia de Dios no está en su vida, entonces uno dice, no soy digno de ser uno de sus hijos, no soy digno de predicar este evangelio. Y por cierto, ¿cierto? Es una gran labor el predicar el evangelio, es algo muy importante que quizá no lo miramos en la altura que tiene, ¿cierto? Pero es algo que puede transformar al mundo, es algo que puede transformar una vida, es algo que puede cambiar el destino de una persona, la vida de una persona, y no solo de la persona, sino también de su familia. Hay cosas tan importantes, ¿cierto?, en el Evangelio, como es la salvación, la vida eterna, pero así también el conocimiento de Dios. Entonces todas estas áreas nosotros debemos ir buscándolas. Quizás a veces ocupamos mucho tiempo en cosas que no nos acercan a Dios, sino que nos apartan. Cuando usted ve, ¿cierto?, hoy en día que hay tantas cosas que nos separan. Más de alguna vez les puse el ejemplo, ¿cierto?, de este programa que es tan popular, que son los Simpsons, en donde se hace una caricatura, ¿cierto?, acerca de los evangélicos, ¿cierto?, con el personaje de Ned Flanders. Entonces, cuando si usted le pregunta a un niño si quiere ser como ese personaje, le va a decir que no, porque lo ponen en ridículo, ¿cierto? Lo ponen como el más tonto, y siendo que él cumple las cosas de Dios, pero como ellos lo presentan, nadie querría ser, ¿cierto?, como ese personaje, nadie querría hacer lo correcto y ser el tonto. Entonces, eh, quizás al adulto sabe discernir que eso es como una comedia, ¿cierto? Pero para el niño no, para el niño queda eso en su cabeza, en su subconsciente, y va a tratar de apartarse de ese prototipo, ¿cierto? De ese tipo de forma de vida. Y así tanto otros programas, ¿cierto? Yo no veo muchos programas, pero el otro día había un programa que salía en internet acerca de Netflix, por ejemplo, en donde se hablaba de que le presentaban un contenido bueno, pero después le presentaban un contenido que iba en contra de los valores para las personas. Y entonces ahí es donde la mayoría de la gente no alcanza a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que está consumiendo su vista, qué es lo que está consumiendo su pensamiento, y si está traspasando, ¿cierto?, los límites que Dios ha puesto para su vida. Dice que yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo es bueno. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender de por qué no podemos tener una comunión mayor con Dios, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que quizás no hemos podido dejar nuestras redes, por decirlo de alguna manera, que no hemos podido perdonarnos por los errores que a lo mejor hemos cometido, que cuando vemos que quizás el temor fue mayor que lo que Dios ha prometido, ¿cierto? En el caso de Elías, ¿cierto? Él tuvo un temor que quizás era mayor a lo que debía ser. Nosotros no podemos decir porque no lo podemos entender porque no estábamos en el lugar, ¿cierto? Pero era la reina la que le estaba amenazando, ¿cierto? Y había todo un aparataje detrás de ella que iban a tratar de llevar adelante el propósito de esta reina, ¿cierto? Que era matar a Elías. Entonces era obvio que el hombre en algún momento iba, ¿cierto?, a tener temor, ¿cierto?, de que le quitasen la vida. Pero Dios no lo iba a permitir, y de hecho no lo permitió, ¿cierto? Dice que puso a Eliseo en el lugar de él, y dice que Elías no vio muerte, sino que fue llevado, ¿cierto?, por un carro de fuego. Y así nosotros podemos ir viendo en la historia que nos cuenta la Biblia acerca del hombre, y cómo el hombre, si tiene de su lado a Dios, puede vencer todos los obstáculos, puede vencer todas las dificultades que se presenten. Pero también tenemos que entender que el hombre tiene que apartarse de las cosas de este mundo y dejar soltar, ¿cierto?, aquellas que le impiden poder tener a Dios como primera cosa en su corazón, como primera persona en su corazón, ¿cierto? Había un discipulado antiguo donde decía que Dios tenía que estar en el trono de nuestro corazón, ¿cierto? Y todas las demás cosas estar a un lado de él, ¿cierto? No podía estar, sino que en el centro del corazón tenía que estar Dios reinando, ¿cierto? Ese discipulado iba a tratar de conseguírmelo, pero no, se me olvidó.
Y ahí donde uno entiende de que Dios, si está Dios en el corazón de uno, entonces si está Jesús en nuestro corazón, entonces va a ser más fácil la vida, entonces va a ser más fácil el Evangelio. Y ahí también usted puede entender de por qué hay personas que dicen el Evangelio es fácil y otras personas dicen no, el Evangelio es difícil, ¿cierto? Entonces depende, ¿cierto?, qué es lo que hay en nuestro corazón. Si Dios está en nuestro corazón, entonces el Evangelio va a ser más fácil, pero si en nuestro corazón están los deseos de la carne, ¿cierto? Están las tradiciones que hemos heredado, están las cosas que hacemos cotidianamente, ¿cierto? Que no podemos dejar de hacerlas. Está tantas cosas, ¿cierto? Pero para poner un ejemplo, ¿cierto? Hay cristianos, ¿cierto?, que les gusta, por ejemplo, bailar y van a estos centros de eventos donde se baila y el bailar en sí no es malo, sino que muchas veces lo que sucede en el entorno, ¿cierto? Las conversaciones, el compartir, lo que se comparte, ¿cierto? A veces que toma un poquito, que no te va a hacer mal, que en ninguna parte de la Biblia dice que no puedes tomar, ¿cierto? Pero sí dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, o sea, quiere decir que en el vino no hay claridad para pensar, quiere decir que en el vino no hay capacidad de reacción. Entonces por eso Pablo, ¿cierto? El apóstol dice que no debemos tomar vino, ¿cierto? A no ser que sea como medicina, ¿cierto? Se lo recomendó a uno de los que él había puesto encargado en una obra, ¿cierto? Pero eso es muy diferente, ¿cierto? Hay personas que toman una copita de vino al almuerzo, una copita, como medicina para su estómago, o otros dicen como antioxidante, pero, pero para que nosotros podamos entender esto, yo no sé lo que cada uno de nosotros tiene en su corazón. Yo al leer esta palabra pude entender que en mi corazón igual hay cosas, ¿cierto? Que muchas veces yo las pongo primero que Dios. Y esa quizás es el trabajo para este año que comienza, para este 2021. Quiera Dios que usted también, al analizar esta palabra, ¿cierto? Al recordar esta palabra, usted pueda buscar en su corazón qué es lo que hay en ella, ¿cierto? Qué es lo que le da una seguridad falsa, como era la de Pedro, ¿cierto? Pedro tenía las redes, ¿cierto? La pesca como su seguridad, como su sustento, ¿cierto? Pero dice que él salió a pescar y no halló nada. Y Jesús le dijo como la primera vez, sal y tira otra vez la red a tu derecha, y lo hicieron y dice que las redes no daban más de llenas y que a pesar de todos los peces que habían pescado, todos los peces que habían, que eran 151 me parece, la red no se rompió y la pudieron tirar hasta la orilla y pudieron comer, ¿cierto? Y compartir con el Señor. Cuando uno oye la voz de Dios, cuando uno oye la voz de Jesucristo, ¿cierto? Y obedece a esa voz, entonces quiere decir que nos va a ir bien en lo que nosotros emprendamos. Pero si nosotros lo hacemos por cuenta propia, si nosotros no queremos oír la voz de Dios, entonces no podemos después pretender y querer que Dios esté ayudándonos en el momento de dificultad, ¿cierto? Cuando nuestra mente se turba, cuando nuestro corazón se cierra, ¿cierto? Y no queremos, ¿cierto?, hacer nada porque sentimos que Dios nos ha dejado solos. Entonces, busque usted, ¿cierto?, al igual que Pedro, que pudo encontrar al Señor después de la dificultad, oyó su voz y escuchó las instrucciones que Dios le dio, que Jesús le dio, ¿cierto? Y pudo cumplirlas. Usted haga de la misma manera, haga de la misma forma y preste tiempo a Dios para poder tener comunión con Él. Y lo que le apartaba de Él en este año 2020, que el 2021 sea el propósito en su vida de apartarlo para que el Señor pueda estar en el centro de su corazón. Para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria, y Él de mí tenga su misericordia.